15 años, cotizados al 1 de abril del 94, en el caso del sistema general, y si es empleado de una entidad descentralizada como una gobernación o un municipio de cualquier municipio de Colombia, ellos tuvieron la posibilidad de que se les aplique el régimen de transición con posterioridad al 1 de abril del 94. ¿Por qué? Porque era decisión del gobernador o del alcalde decir a partir de cuándo empezaba a regir la ley 100 de 1993. Entonces, la Corte Constitucional dice, hablando del tema general de pensiones, que si la persona tiene 15 años de cotización al 1 de abril del 94, así tenga 57 años y se quiera regresar al régimen de prima media que administra con pensiones, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tenía 15 años al 1 de abril del año 94. Eso es lo que básicamente dice la sentencia. ¿Y por qué dice la sentencia eso? Porque es que resulta que, como también lo vamos a mirar después, en la normatividad actual, la norma dice que solamente se puede hacer cambio de regímenes, que se hacen cambio de regímenes que se pueden hacer cada 5 años, pero que el último cambio de régimen de prima media, de ahorro individual a prima media, se puede hacer faltando 10 años máximo, faltando más de 10 años para la pensión, porque si se llega al hombre a los 52 años, como la pensión es a los 62, entre los 52 y los 62 ya no se puede regresar. Y la mujer ya no se puede regresar a cualquier régimen entre los 47 y los 57 años. ¿Sí? Entonces, la Corte Constitucional en la sentencia lo que dice es, sí señores, se puede regresar siempre y cuando la persona tenga régimen de transición y haya cotizado 15 años al 1 de abril del año 94. Es decir, la única excepción que está en la norma, pero que como seguramente Colpensión es la desconocida, los fondos privados la desconocida, le tocó a la Corte Constitucional decir, hago jurisprudencia. Acuérdense que estas cortes lo que crean es jurisprudencia, y la jurisprudencia es ratificando lo que dice el artículo 36 de la ley 100. Bueno, sigamos. Entonces vamos a mirar el marco conceptual de los regímenes de pensiones en Colombia y en el mundo. Siguiente. Primero, según la clasificación que hace el Banco Mundial en un famoso documento, en un famoso libro, porque no es documento, es un libro bastante grande que llama Envejecimiento sin crisis, dice que hay dos sistemas de pensiones, dos sistemas de ayudas a los adultos mayores, los informales y los formales. ¿Cuáles son los informales? Los que los padres reciben de sus hijos, porque los hijos, así como los padres, mantuvieron y capacitaron a su hijo para llegar a la vida laboral, también los hijos después, si el padre no tiene ingresos, tienen la obligación de sostener a los padres. Inclusive hay una ley que no sabemos, un proyecto que estuvimos en el Congreso hablando con un senador de la República, que no sabemos cómo vaya, si es ley o no, que habla de la indignidad sucesoral cuando el hijo maltrata al padre, ya sea no pensionado o ya sea pensionado. En todo caso, en el mundo y sobre todo en el Asia y en el África existen estos famosos sistemas informales. ¿Quiénes más ayudan, quiénes más ofrecen estos sistemas informales? Las comunidades religiosas, los clubes de ancianos y las comunidades locales. Son los famosos ancianatos, ¿no? Que nosotros conocimos, que ya pues están en desuso porque ahora se llaman hogares geriátricos y básicamente normalmente es pagando. Pero en la época en que no, yo recuerdo muy niño que era muy importante los famosos ancianatos que había en todos los de la época, exacto. Ahora se supone que ya no hay ancianatos, sino que hay una pensión. ¿Por qué? Porque llegamos a los sistemas de seguridad social formales, que son los que nosotros conocemos como pensiones, que se caracterizan ¿por qué? Por la presencia del Estado, por la obligatoriedad de la afiliación y cotización, porque para que me paguen una pensión
tenemos que cotizar, tenemos que afiliarnos y tenemos que cotizar. Tenemos, digo yo, son dos, el empleador, el patrono y los empleados. Hay unas reglas para recibir una pensión que básicamente son dos. Se tiene que cumplir con la edad y se tiene que cumplir con unas semanas de cotización, que hoy día son 1.300, según la normatividad que se establezca. Y esto es lo que llamamos nosotros sistemas pensionales. Y a eso es que nos vamos a referir, es decir, ya no nos vamos a referir más a sistemas informales, sino a sistemas formales, es decir, a sistemas pensionales en el mundo económico. Leamos la definición de pensión formal. Pago periódico, en nuestro caso pago mensual, llamamos mesada pensional, que un ente o empresa se compromete a realizar a una persona cuando se ha cumplido una condición que establece una ley o un reglamento a partir del cumplimiento de una condición preestablecida. ¿Cuál es esa condición? Lo decíamos hace un minuto, que se tenga la edad y que se tenga las semanas de cotización, es decir, que se tengan las 1.300 semanas y que se tenga la edad para el hombre de 62 años o para la mujer de 57 años. Que también vamos a mirar al final, según el presidente de Asofondo, Santiago Montenegro, es una burla que se le hace a las mujeres, de decirles que se pueden pensionar a los 57 años cuando según la gran mayoría de las mujeres no puede llegar a los 57 años con las 1.300 semanas. Entonces para él es una burla, eso también lo vamos a analizar posteriormente. Y para el hombre no es una burla en ese caso, con mayor veras. Sí, también van a decir que es una burla que se pensione a los 62 o que se pretenda pensionar a los 62 porque seguramente no va a cumplir tampoco con las 1.300 semanas. Entonces que para que cumpla con las 1.300 semanas va a tocar aumentarle la pensión, dicen ellos, a los 65 años. Y si nos va bien, ¿no? Porque si nos va mal, de pronto nos aumenta la pensión a los 70 años. Afortunadamente en Latinoamérica y en la mayoría de países del mundo, la edad máxima que se pide para pensionarse son 65 años, hombres y mujeres, ¿sí? Algunos hay 65 años hombres, 60 mujeres, pero en algunos la edad es, creo que es el caso de Argentina, de 65 años hombres y mujeres. ¿Cuáles son las funciones del sistema pensional según el Banco Mundial, según este documento de Envejecimiento sin Crisis del año 93? Una función de ahorro o reemplazo del salario, que es que precisamente que consiste en que pues, hay que ahorrar, ya sea en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual nuestro, para que nos puedan pagar después la mesada, para que nos puedan reemplazar el salario. Una segunda función de redistribución o de alivio de la pobreza, y es donde entra el concepto de solidaridad que debe existir en un sistema pensional. Es decir, los que ganan más tienen que aportar más para pagarle a las pensiones a los que ganan menos. Pues hoy día existe relativamente en ambos regímenes eso, a pesar de que se diga que no siempre hay un margen de solidaridad, de redistribución del ingreso y la riqueza. Y una función de seguro. ¿Por qué existe una función de seguro? Y eso se puede ver a través de toda la vida laboral del empleado. ¿Por qué? Porque una persona puede empezar a cotizar a los 18 años, digamos, cuando le toca empezar a los 18, o a los 23, si es un profesional universitario que sale de una universidad y empieza a cotizar a los 23. Es una función de seguro, ¿por qué? Porque le están asegurando, acordémonos, que si queda inválido, hay un seguro que le va a garantizar un ingreso. Que si llega a fallecer y tiene familia, le va a quedar un ingreso a su familia, a sus hijos, si ya es casado. Y es una función de seguro también porque le van a asegurar que cuando llegue a los 62 años o a los 57, también le van a pagar una pensión. Entonces, ahí están las tres funciones de que habla el Banco Mundial de que debe cumplir un sistema pensional. En el mundo se conocen dos marcos, dos teorías, llamémoslo así, que sustentan lo que son los sistemas pensionales en todos los países. Uno, de un señor, Bismarck, Otto von Bismarck, un canciller, este señor era un canciller alemán que vivió en el siglo XIX, que por allá en 1893 sacó una teoría que decía que
la seguridad social debería dársele a aquellos que tenían capacidad de contribución, es decir, el empleado que pueda cotizar, que está empleado y que puede cotizar, él y su empleador, se le debe dar una pensión. Pero después, en el siglo XX, perdón, un señor inglés, William Beveridge, dice no, la seguridad social debe ser universal, es decir, todo el mundo que llegue, que quede inválido, o que llegue a fallecer, o que llegue a la edad de pensión, a todo el mundo, al 100% de los habitantes de ese país que cumplan con esa condición de edad, así no tengan las semanas de cotización, o así nunca hayan cotizado, el Estado tiene la obligación de garantizarle esa pensión. Entonces son dos conceptos que son los que han llevado al desarrollo de los diferentes sistemas pensionales del mundo. Y precisamente Inglaterra tiene un sistema universal de pensiones, a diferencia de Alemania, donde se necesita contribución para poder pagar la pensión. No, la preguntita mía es, ¿cuántos años tiene la persona que trabaja para que la familia adquiera esa pensión? ¿O ese seguro? Según estos autores. No, según la legislación nuestra. Según la legislación nuestra, 62 años hombres. No, cuando está trabajando y fallece, es decir, trabaja. No, la norma lo dice que son dentro de los 3 últimos años haber cotizado las 50 semanas. Es decir, en los 3 últimos años haber cotizado un año. Con eso ya tiene el derecho a la pensión. Así tenga 20 años. Sí, por eso. Inclusive, cuando tiene menos de 20 años, dice la norma que en el último año haber cotizado 26 semanas, es decir, la mitad, los 6 meses. Con eso ya tiene derecho a la pensión. Por eso es que, a Jorge me acuerdo del caso que estuvimos analizando, por eso es que yo siempre le recomiendo a la gente que así no esté trabajando, y la norma lo permite, trate de cotizar la pensión porque es pagar un seguro de vida. Porque si queda inválido, y usted sabe que pues Dios nos ampare, pero uno sale a la calle y tiene posibilidad de quedar inválido o fallecer, cualquier ser humano. Entonces, estar pagando un sistema, por lo menos estar uno jugando con el tema de que en los 3 últimos años tenga 50 semanas. ¿Para qué? Para que me pueda cubrir la pensión de invalidez o la de sobrevivencia, porque en ambos casos se pide lo mismo. Un año de cotización en los 3 últimos años de vida, en los 3 últimos años, al momento en que ocurre el accidente de trabajo o que le da la enfermedad profesional. Porque acordémonos que en los casos de invalidez hay 2 siniestros que se deben presentar. O tiene un accidente de trabajo o le da una enfermedad profesional. Y en ambos casos aplica el concepto de pensión de invalidez. Checa. Gracias. En un caso de que la persona esté o quede enferma por invalidez y por efectos de pago, espere su pensión a la vejez. Ya tiene la vejez, ya tiene su pensión. Ese lapso de 2 años más o menos que estuvo enfermo, inválido y el seguro no lo pensionó, ¿tiene derecho a un reclamo? Sí, la norma dice que desde que se declare la estructuración de la invalidez, se tiene el derecho. Pero es por efectos de pago, digo, prefiero la de vejez y la de invalidez que la menor valor. No, pero en ese caso, en el ejemplo que usted pone, le tiene que pagar 2 años de pensión de invalidez, tengo entendido, quedó inválido 2 años antes de cumplir los 62. Entonces tiene derecho a pelear los 2 años de pensión de invalidez y a partir de ese momento, cuando cumpla los 62, la pensión de vejez. Pero la norma dice muy claramente, la invalidez se paga del momento de la estructuración de la enfermedad profesional o de la ocurrencia, llamémoslo así, de que ocurre el accidente de trabajo. Desde ese momento, independientemente de que se haga la solicitud 2 o 3 meses después, se tiene derechos desde el momento en que se estructura la enfermedad o que ocurre el accidente de trabajo. ¿Sí? Sí. A diferencia de la pensión de vejez, que sí se requiere que se haya solicitado. Que una persona puede tener derecho a la pensión a los 62 años y por allá a los 65 se encontró con un amigo y se enteró que podía ser pensionado y pasó los papeles a Colpensiones. Colpensiones no tiene la obligación
de pensionarlo a partir de los 62 años, sino a partir del momento en que presenta la solicitud. Muy importante la pregunta, por eso es que todas las preguntas aquí son bienvenidas, porque todo eso nos va llevando a un concepto de conocimiento que se debe tener sobre el sistema pensional. Todas las preguntas son muy importantes. ¿Cuáles son los parámetros de un sistema pensional? Primero, debe haber una tasa de cotización, ¿no? Que en el caso nuestro vamos a ver que es el 16% sobre el salario, ojo, no sobre el sueldo, sino sobre el salario. Porque toda suma que hace parte del salario, más allá del sueldo, sobre esa suma los empleadores tienen la obligación de cotizar. Entonces es el 16%. 4% a cargo nuestro, a cargo de los trabajadores, y el 12% a cargo del empleador o del patrono, ¿sí? Una cuarta parte a cargo nuestro, de los trabajadores, y 3/4 partes a cargo de los empleadores. ¿Lo dejamos en esta mesa o lo vamos poniendo? Ahora, allí puede ser. Eso, Que se enfría. ¿Dónde está solo? Sí. Ya está seguido. O hagamos un pequeño corte entonces. Sí. Porque así también le damos espacio